abuelos y abuelas, de adultos mayores que no alcanzaban la pensión. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nos encontramos en que el grupo de Colombia Mayor era un grupo más o menos de 1,2 millones de beneficiarios y había adicionalmente una lista de espera de más o menos de 600.000 abuelos y abuelas. La lista de espera quiere decir que es un abuelo o un adulto mayor que está en alguna ciudad de Colombia inscrito o prescrito en la alcaldía, pero que necesita que otro adulto mayor salga para poder entrar. Y así que esto era terrible. Nosotros llevamos el programa ya no a 1,2 millones de beneficiarios, incorporamos toda la lista de espera del año 2025, ya hoy son beneficiarios y beneficiarios del programa, sino que además pasamos a 3 millones de beneficiarios por orden del presidente Petro. Entre agosto y diciembre de 2025 subimos el número de beneficiarios del programa a 3 millones. Pero adicionalmente pasamos de un bono pensional de 80.000 pesos, que era lo que se entregaba a los adultos mayores, por un bono pensional de 230.000 pesos. ¿A qué se debió el cambio de la cifra? A que las transferencias monetarias tienen que tener un impacto directo en la lucha contra la pobreza. Y por eso el año pasado se estableció que el bono pensional estuviera en 230.000 pesos porque era una cifra superior a la línea de pobreza monetaria extrema. Hoy el programa tiene 3 millones de beneficiarios que reciben 12 ciclos, es decir, un ciclo mensual por 230.000 pesos, que es la cifra que hoy actualmente tiene la transferencia monetaria para cada uno de ellos. Bueno, pero este programa, dicen los críticos, dice el nuevo gobierno del ciudadano estadounidense hablando de la estrella, que está desfinanciado. ¿Hay platica o no hay platica? ¿Se ha dejado de pagar? ¿No se ha dejado de pagar? ¿Siguen esos 3 millones de adultos mayores recibiendo esos 230.000 pesos religiosamente? Siguen y hay recursos. Yo creo que esto es producto de la soberbia, este tipo de informaciones que se dan, que llevan a decir afirmaciones equivocadas o falsas al doctor Abelardo de la Espriella por la decisión de no hacer empalme. Si hubiese un empalme, si el gobierno entrante hubiera cumplido la ley, que es recibir las entidades, y hubieran ido al empalme, pues se podrían enterar de los detalles. El programa Colombia Mayor es un programa que tiene una financiación de distintas fuentes. Y tiene distintas fuentes porque todo el presupuesto no está en prosperidad social. Entonces, si no se entiende la forma como se financia, pues se asume que es un programa que está desfinanciado. El año pasado, precisamente para poder desarrollar esta política, el gobierno nacional aprobó el COMPES 4176. El COMPES 4176 estableció 3 cambios en el programa. El primero, ampliar la transferencia a 3 millones de abuelos y abuelas, como ya lo explicamos. Segundo, ampliar el monto de la transferencia de 80.000 a 230.000 pesos para los mayores de 60 años mujeres, 65 años hombres. Y tercero, lo más importante de la pregunta, las fuentes de financiación. Y las fuentes de financiación son presupuesto general de la nación, 3,2 billones de pesos. Los recursos de la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional, 1,7 billones de pesos. La cofinanciación que hacemos entre el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, Prosperidad Social, 3,5 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que a través del COMPES estos recursos están asegurados, que se requiere que obviamente hay una mecánica que hay que hacer y es lograr que los recursos todos lleguen a Hacienda para que se hagan las transferencias monetarias. Pero eso es parte de la mecánica, eso es lo que nosotros tenemos que hacer prácticamente mes a mes, que es la operación que tenemos que hacer los funcionarios para que la transferencia y el gobierno que sigue pues va a tener que hacer la misma operación, ir a las entidades, hacer recoger los recursos y obviamente hacer las transferencias. Pero es parte de la dinámica. ¿Por qué? Porque hoy seguimos actuando bajo las reglas de la ley 100. Si se hubiese aprobado o si se aprobara la reforma pensional, que ya fue aprobada en el Congreso de la República 2 veces y que aún no se ha puesto a andar por decisión de la Corte Constitucional, no estaríamos en estos problemas. Seguramente los recursos vendrían a prosperidad social, seguramente al presupuesto de funcionamiento, otros recursos vienen del Fondo de Solidaridad Pensional y se pudiese cubrir la renta básica solidaria en los términos en que están diciendo. Hoy estamos ampliando el programa a su máxima capacidad en la reforma pensional. Hoy estamos ampliando el programa a su máxima capacidad con reglas que no nos sirven para eso, pero todo está detenido por una decisión de la Corte Constitucional de no dejar echar la reforma pensional.
¿En qué recae exactamente esa labor de la reforma pensional que hoy está en la Corte Constitucional? ¿Cómo beneficia este programa exacto del adulto mayor? El Congreso de la República aprobó una reforma pensional que creó un nuevo pilar en Colombia que se llama el Pilar Solidario. ¿Este pilar solidario en qué consiste? En que los abuelos y las abuelas de Colombia que no alcanzaron una pensión tengan una renta básica solidaria. Esto es diferente a un bono. La renta básica solidaria implica un ingreso básico por encima de la línea de pobreza monetaria siempre. Entonces quiere decir que todos los años de forma automática la renta básica solidaria tiene que incrementarse de acuerdo con el IPC del mes de enero del año que arranca. Así que la renta es un aumento progresivo, va aumentándose año por año, de manera que siempre esté por encima de la línea de pobreza monetaria extrema. Hoy no tenemos eso, hoy tenemos un bono pensional que es fijo, que la decisión del presidente Petro fue pasarlo de 80.000 pesos, estaba lejos de la línea de pobreza, a 230.000, que era la línea de pobreza del año anterior, ya no es la de este año. Si quisiéramos actualizar el bono este año, tendría que estar más o menos en 242.000 pesos para mantener la misma regla. Entonces, eso es. Segundo, la renta básica solidaria busca ser universal y no un derecho focalizado para unos cuantos. Por eso no busca listas de espera, por eso no tiene a la gente esperando que otro salga. Tiene que ir por todos los abuelos y las abuelas, que en nuestro cálculo podrían ser más o menos unos 4,5 millones de abuelos y abuelas que pueden llegar a la renta básica solidaria. Hoy solo tenemos 3 millones. Y eso tiene que ver con otras poblaciones que tiene también la reforma pensional. Esta reforma pensional es un alivio a todos los abuelos y las abuelas que no lograron alcanzar una pensión a pesar de haber trabajado toda su vida o haber dedicado su vida al cuidado del hogar, como le pasa a muchas mujeres mayores que no tienen ingresos y que esta es su única posibilidad. Sí, director, pero llama la atención que mientras el mismo gobierno electo dice que está desfinanciado este programa del adulto mayor, el Pilar Solidario, anuncien que lo van a subir de 230.000 a 400.000 pesos. Sale el señor vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a decir, no, eso no se puede hacer. El presidente Gustavo Petro le hizo una invitación al nuevo gobierno, le dijo, venga, sentémonos a hablar y organizamos. Estoy de acuerdo con su propuesta, subamos a 400.000 pesos este bono solidario, bono pensional. este bono pensional, este pilar solidario a los abuelos. Como usted dice, son 4,5 millones de abuelos. ¿Qué hacer para que eso se vuelva realidad? Y es posible. Y uno de los puntos importantes entonces es que la Corte Constitucional pues, le dé vía libre a la reforma pensional. Y no haya contrarreforma, sobre todo. Sí, hay dos escenarios. El escenario, volvamos al escenario de Colombia Mayor, Ley 100, cómo garantizar que los recursos en el marco de la Ley 100 del 93 lleguen a 3 millones de abuelos, ya no por 230.000 pesos, sino por 400.000 pesos, es vía presupuesto general de la nación. ¿Qué quiere decir eso? La transferencia en las reglas de hoy, en las condiciones de hoy, vale 8,4 billones de pesos. Pasar la transferencia a 400.000 pesos hace que la transferencia cueste al año 15 billones de pesos. Ahí hay otra incorrección de lo que dijo el doctor Abelardo de la Estrella. No son 3,5 billones lo que vale aumentarlo, son 7 billones lo que vale aumentarlo. Y eso es presupuesto general de la nación. Ya hay un proyecto de presupuesto presentado por el señor ministro de Hacienda, por el gobierno del presidente Petro en el Congreso de la República. ¿Esto qué quiere decir? Que si el doctor de la Estrella quiere aumentarlo vía ley 100, o sea, Colombia Mayor sin reforma pensional, tiene que ir al Congreso y decir, por favor, ayúdenme a aumentar el presupuesto de prosperidad social en esos 7 billones de pesos que harían falta para cubrir, llevar el bono pensional a los 3 millones de beneficiarios a 400.000. Y aquí una alerta, ojo, porque él podría estar pensando en aumentar 400.000, pero quizás no a todos los 3 millones que hoy ya tenemos en el programa. Así que podría generar una descompensación también y una pérdida de alguna manera de derechos progresivos adquiridos ya por los abuelos y abuelas que ya tienen una expectativa del bono pensional, porque el bono pensional es durante toda la vida después de que entran al programa. Ya hay una expectativa de derecho creada y si sacan gente del programa, pues estarían también quizás creando un desequilibrio y violando un derecho creado
que de carácter progresivo de mantenerse en la población. Pero esa es la primera ruta, presupuesto. Y la segunda es lo que usted ha dicho, reforma pensional. Si la reforma pensional se aprueba, los recursos podrían llegar vía presupuesto de inversión y facilitaría la presión fiscal que tiene el programa. Así que el primero es Congreso y el segundo es Corte Constitucional, que la Corte Constitucional deje andar el bono pensional. Ya en este caso no sería el bono pensional, sino que deje andar la renta básica solidaria, el pilar solidario de la reforma pensional, que está detenida más de un año en la Corte Constitucional, y tendría esos dos caminos. En ambos caminos es posible que el bono pensional aumente a 400.000 pesos. La decisión es una decisión presupuestal y es una decisión política. Sí, pero el presidente Petro advertía ayer la posibilidad de que se venga una contrarreforma de todos los logros sociales, entre ellos precisamente el bono pensional para estos 3 millones de adultos mayores. El presidente Gustavo Petro llamaba a los colombianos y a las colombianas a defender esas reformas en la calle y llamaba a una huelga general, que no es otra cosa, como lo decía el ministro Sanguino, ministro de Trabajo, que la parálisis de la producción. De la economía. Exacto. Entonces usted respalda cómo ve este llamado del presidente Gustavo Petro a los colombianos, a las colombianas, para salir a movilización social, movilización popular, para pues defender los logros, las transformaciones sociales que se han logrado en estos 4 años de gobierno. Este gobierno avanzó lo que no habíamos avanzado en un ciclo de rezagos sociales, de abandono territorial, de desarraigo de las poblaciones, en materia de tierras, en materia de ingresos. Sacamos 5 millones de personas de la pobreza monetaria. Ese es un dato histórico. 2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria extrema en el gobierno del presidente Petro. Y no es como dice de forma fácil y sin datos sectores de la derecha, que fue cambiando el CISBEN. No, no, no. Fue llevando mayores ingresos, llevando mejores oportunidades a las familias más pobres de Colombia, entregando tierra al campesino, creando oportunidades productivas. 5 millones de colombianos que salen de la pobreza, 2 millones que salen de la pobreza monetaria extrema. Este es un dato histórico, el mejor dato del siglo. Esto tiene que ver con una política social sólida, que fue la que desarrollamos a través de programas de transferencias monetarias y de inclusión productiva. Este sistema debe defenderse. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que un logro tan importante se caiga con el cuento de la desfinanciación. No, hay que buscar los recursos, hay que mantener la política social y hay que mantener las reformas que ya aprobó el Congreso de la República. Y obviamente estamos de acuerdo. Si la decisión es echar para atrás las reformas, volver a quitarle los bonos, el bono pensional a los abuelos mayores, reducir las transferencias monetarias, pues lo que queda es la calle, la resistencia, que es de donde venimos además, porque a Colombia hay que recordarle que el gobierno del presidente Petro es el primer gobierno popular de la historia moderna de Colombia y que se la ganaron los trabajadores a pulso, que se la ganaron la gente en los territorios, el campesinado. Así que ese campesinado, esa clase trabajadora que ganó por primera vez un gobierno, tendrá que volver a las calles, a la resistencia, al paro, que es en donde efectivamente hemos tenido que luchar toda la vida, todos los años. Sí,